Perdón por la interrupción, aparentemente no quieren correr los videos, pero bueno, empezaremos sin videos. Apendicitis aguda pues, es un tema muy común en la práctica médica diaria. La verdad es que no vengo a resolver aquí el paradigma, ¿no? Realmente vengo a platicarles un poquito sobre la enfermedad. Preparé un caso clínico porque es algo muy común que este tipo de patología sea mal diagnosticada por médicos generales y muchas veces nos llegan esos pacientes ya complicados al hospital. Entonces vamos a tratar sobre ese caso clínico juntos. Es algo muy sencillo. ¿Qué es la apendicitis aguda? Bueno, pues es la inflamación aguda del apéndice vermiforme, que sabemos que el apéndice pues, sale del ciego a 2 centímetros de donde se junta el ilion terminal con el ciego, donde se conjuntan las tenias del colon, ahí es donde sale el apéndice. ¿Y por qué se inflama el apéndice? Pues principalmente por fecalitos o inflamación de tejido linfoide, ¿no? Una hiperplasia o hipertrofia de tejido linfoide. Esa es la etiología. La etiología más frecuente es la inflamatoria. Del 50 al 60% de los casos es por hiperplasia mucosa linfoide. Esto lo vamos a ver más frecuente en niños. Y en adultos jóvenes lo vamos a ver como causa número 1, los fecalitos. El 4% cuerpos extraños y solo el 1% va a ser secundario a neoplasias. De la historia lo único que me importa que recuerden es que el primero que hace la primera apendicectomía fue Claudio Samián, pero esto fue operando una hernia inguinal. De hecho, existe la hernia de Amián, que es cuando se mete el apéndice secal al saco herniario. ¿Okay? Entonces, Amián operando una hernia inguinal se dio cuenta que había el apéndice secal se había metido a la hernia y fue como hace la primera apendicectomía. Posteriormente viene Morton, Thomas Morton, y él sí hace la primera apendicectomía por apendicitis. Y posteriormente Charles McBurney describe el punto de máximo dolor en 1889. Recordando un poquito la anatomía, bueno, pues es un divertículo cilíndrico, posteromedial, lo que les comentaba, donde se juntan las 3 tenias del colon a 2 centímetros, por debajo del ángulo ileocecal, mide más o menos de 6 a 10 centímetros de longitud, de 4 a 8 milímetros de diámetro, posee las 4 capas del intestino y bueno, tiene una mayor concentración de tejido linfoide entre los 10 a 20 años de edad, que es precisamente el momento de edad en el que se presenta más comúnmente el problema de apendicitis. Esto es importante, el apéndice pues, es un órgano móvil en donde puede tener diferentes posiciones anatómicas y dependiendo de dónde se encuentre el apéndice, pues es la sintomatología que el paciente va a tener. Lo más común es que sea retrocecal, ¿sí? Como este caso es el retrocecal, se mete detrás del ciego, por eso se llama retrocecal en el 64% de los casos, y es pélvica en el 32% de los casos. Por eso es que es importante siempre hacer el tacto rectal. Paciente que le hagamos tacto rectal y tenga dolor en pelvis, pues es muy probablemente porque tenga una apendicitis de localización pélvica. Lo importante de la anatomía, bueno, pues es irrigada por la arteria apendicular, que a su vez es rama de la ileocólica y es rama de la arteria mesentérica superior. El drenaje venoso es igual por vena apendicular, mesentérica, vena porta. Y eso es importante porque cuando tenemos una complicación de una apendicitis, algunos pacientes hacen una cosa que se llama pileflebitis. Las bacterias por el sistema venoso portal llegan e infectan el hígado, entonces los pacientes pueden tener lo que llamamos una hepatitis séptica o una hepatitis de choque. ¿Okay? Entonces es común en pacientes sépticos que los vamos a ver ictéricos. No le busquen por el hígado, el problema es el apéndice que ya se complicó, ya se perforó y está haciendo sepsis y está mandando émbolos sépticos a través del sistema venoso portal. Y bueno, los linfáticos del apéndice hacia la cadena ganglionar ileocólica. La fisiología, pues es un órgano inmunológico que secreta IgA, sin embargo su función no es esencial y ya que su función no es esencial, la apendicectomía nunca va a predisponer un compromiso inmunológico ni va a tener ningún tipo de secuela.
Aquí lo importante es que ocurre en edad joven, la mayoría de los casos entre 10 a 35 años. Del 100% de pacientes que llevamos a quirófano, nos vamos a dar cuenta que el 16% no era apendicitis. O sea, lo llevamos, pero está muy bien indicado llevarlos a quirófano. ¿Por qué? Porque sabemos que un apéndice inclusive puede ser fatal. O sea, si no se diagnostica a tiempo, las complicaciones pueden llegar a ser fatales. ¿A qué grado? Que la mortalidad de un paciente que se opera de apendicectomía en una etapa temprana es únicamente del 0.1%. La mortalidad de un paciente que se opera de manera tardía es hasta el 5%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 pacientes se van a morir 5. O sea, es una cifra considerable. Entonces, es importante llevar a los pacientes a quirófano, aunque tengamos nuestras dudas, a veces inclusive con ultrasonido, con tomografía, seguimos teniendo dudas diagnósticas y de cualquier forma los llevamos a quirófano, ¿ok? Y en la mayoría de estos, pues el 68% van a ser mujeres. ¿Por qué? Por la múltiple patología que la mujer puede presentar con diferencia del hombre. Es la enfermedad quirúrgica abdominal más frecuente, con una predominancia hombre-mujer 3:2, y bueno, después de los 30 años casi siempre ya se normalizan. Las bacterias más comunes son Bacteroides fragilis, Escherichia coli y Pseudomonas. ¿Okay? De estas, la más común es Escherichia coli, después de ahí más o menos un 70%, el Bacteroides fragilis un 40% y Pseudomonas como alrededor de un 20%. ¿Sí? Muchas veces entramos a quirófano, abrimos un vientre, ya vemos que hay peritonitis, hay pus, entonces tomamos muestra y esto lo mandamos a cultivo para dar la antibiótico terapia específica, pero la verdad es que yo les digo a mis residentes, no le veo mucho sentido que mandemos a cultivar el pus, ¿como para qué? Ya sabemos cuáles son las 3 bacterias más comunes, ¿ok? Muy importante. La apendicitis aguda es un cuadro de abdomen agudo que puede tener una representación clínica muy variada. Y esto es importante porque hace que muchas veces se pueda confundir el médico tratante y lo lleva a tomar una conducta inadecuada, ¿ok? De ahí que con cierta frecuencia los pacientes operados tardíamente, sean operados tardíamente ya con un apéndice perforado. Es muy común que nos lleguen pacientes a los hospitales. Yo trabajo en urgencias del Hospital General de México. A cada rato nos llegan pacientes que ya los vieron, ya los trataron supuestamente por colitis, gastrocolitis, infecciones de vías urinarias, y ya llegan tratados, ya llegan medicados, y ya llegan sépticos, ya llegan complicados. Entonces es muy, muy importante tomar esto en cuenta. Vamos a resolver este caso clínico juntos. Aquí voy a tratar de interactuar con ustedes. Tengo un micrófono. Paciente masculino de 33 años de edad, sin antecedentes médicos de importancia. Padecimiento actual inicia hace 6 horas, poco después del despertar con anorexia, epigastralgia, sensación de distensión abdominal y náuseas sin llegar al vómito. Es importante, anorexia es un síntoma pivote, epigastralgia, que a veces el paciente lo refiere como indigestión, de hecho es un dolor que el paciente a veces no puede definir con exactitud, se siente incómodo, siente cierta distensión abdominal, ¿ok? Puede tener náuseas, puede tener vómito. Refiere acudir al baño en una ocasión sin poder vomitar, así como una evacuación en estíbalos y escasa cantidad sin mejoría de la sintomatología, por lo que se automedica Pepto-Bismol sin resultado. Ok. Entonces el paciente pues se siente con disconfort, va al baño, trata de vomitar, no puede vomitar, ¿sí? Y trata de hacer popó, tratando de mejorar esa distensión abdominal, ese disconfort. Evacúa en esíbalos, o sea, en bolitas, como borrego. Sin mejoría tampoco, y entonces se automedica Pepto-Bismol, sin resultado. 4 horas más tarde, con misma sintomatología, pero ahora con migración del dolor hacia el mesogastrio, acude con facultativo particular quien diagnostica gastrocolitis, administrando monodosis de buscapina compuesta
intravenosa, prescribiendo ranitidina y trimebutina por 15 días. Ok. Importante, aquí ya se le pasa medicamento intravenoso al paciente por un diagnóstico supuesto de gastrocolitis. ¿Ok? Con buscapina intravenosa, y obviamente como el paciente empezó con epigastralgia, pues es muy fácil que los médicos se confundan, pues es gastritis. No todo lo que duele en el epigastro es gastritis. ¿Ok? Hay que hacer una buena semiología sobre la gastritis. ¿Ok? No todo lo que duele en el epigastrio es tampoco colitis, ni tampoco es vesícula. O sea, para eso es muy importante tener una buena historia clínica y una buena semiología. Entonces aquí ya le da ranitidina y le da trimebutina para su colitis, ¿no? Refiere mejoría temporal del dolor, recurriendo 8 a 10 horas más tarde, ahora de mayor intensidad, localizándose en cuadrante inferior derecho, acompañándose de náuseas y vómito de contenido gástrico en 2 ocasiones. Niega síntomas urinarios, calofríos y aumento de la temperatura corporal hasta 38 grados centígrados. Okay. Es que están muy lejos todos, pero bueno, gracias. Por lo anterior, acude al servicio de urgencias del Hospital General de México, donde a la exploración física se encuentra con febrícula de 37.9 grados centígrados y resto de los signos vitales normales. Si quieres tú mismo, para que no pase el micrófono. Abdomen distendido con ruidos peristálticos disminuidos en intensidad y frecuencia. Hiperestesia e hiperbaralgesia en cuadrante inferior derecho, timpanismo en los 4 cuadrantes. ¿Sabes qué es hiperestesia y hiperbaralgesia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Hiperestesia es más que nada sensación, como de… ¿Cómo se puede decir? Ok, no te preocupes. Hiperestesia es hipersensibilidad. O sea, cuando nosotros pasamos la mano, el simple roce de la mano en el cuadrante inferior derecho, ahí hay un momento de dolor, o por lo menos siente más, eso se llama hiperestesia. E hiperbaralgesia es cuando ya apretamos o pellizcamos, tratamos de pellizcar el peritoneo parietal, entonces ahí se llama hiperbaralgesia. ¿Ok? Y hay timpanismo en los 4 cuadrantes. Reflejos musculocutáneos conservados, signo de McBurney, von Blumberg, obturador, psoas, Robson, talopercutor y Dompi positivos, Giordano derecho dudoso y izquierdo negativo. ¿Puedes pasar el micrófono, por favor? Primera pregunta. Desde tu punto de vista, doctora, ¿el actuar del médico particular fue correcto? Sí, no, ¿y por qué? No, porque generalmente, bueno, los cuadros de dolor abdominal hay que encontrar la causa para poder tener la causa específica para dar un tratamiento, y hay que mantenerlos en observación. Ok. ¿Algún otro comentario diferente de alguien más? Es muy importante, ¿no? No tengan miedo a no prescribir. O sea, si tenemos dudas, mejor, ¿sabes qué? No estoy muy seguro, te voy a mandar a hacer una placa de rayos X, una biometría hemática, un examen general de orina, y regresas mañana temprano y te vuelvo a ver. No prescriban. Si tienen dudas, no prescriban. ¿Por qué? Porque estos pacientes de verdad se complican, de verdad se modifica el cuadro. ¿Ok? Si el paciente no regresa con ustedes, pues qué mala onda. Por lo menos ustedes actuaron bien. ¿Ok? Al menos que de plano ya tengan una certeza diagnóstica de qué exactamente es lo que está sucediendo con el paciente. Siguiente pregunta. Pasamos el micrófono, por favor. Entonces, perdón. Adelante. ¿Qué diagnóstico presencial se puede establecer en este momento? ¿Qué diagnósticos presuncionales puedes establecer en ese momento? Con la información que tienes del paciente. Pues ya tenemos los signos para indicar apendicitis, McBurney, obturador. Tendríamos un síndrome. ¿Qué síndromes podrías establecer? Abdomen agudo. Síndrome de abdomen agudo. Síndrome doloroso abdominal. ¿Qué otro síndrome? Síndrome febril, ¿no? Síndrome febril, síndrome doloroso abdominal y síndrome de abdomen agudo. ¿Ok? ¿Qué estudios de laboratorio y gabinete se deben solicitar para corroborar nuestro diagnóstico? De gabinete podemos
Primero de laboratorio, En ¿no? el laboratorio, bioquímica sanguínea, ¿Qué es lo que pides primero? hemograma, Biometría hemática, ahí la tienes. ¿Qué te llama la atención de esa biometría hemática? la leucocitosis, Leucocitosis de 11.300. ¿Qué más? la neutrofilia, Exacto, neutrofilia y empieza ya con vandemia, ¿no? Ok. ¿Qué otro estudio le pides? de Bueno, laboratorio. te voy a ayudar. Examen general de orina. ¿Qué te llama la atención de ese examen general de orina? Leucocitos, Leucocitos. ¿Cuánto es lo normal de leucos? En un ego, en un examen general de orina. De 2 a 4 por campo. ¿Ok? Entonces tiene discreta leucocituria. ¿Ok? Bacterias escasas. La verdad es que esto a veces no es confiable, a veces hay que ver cómo se tomó la muestra. Siguiente examen, una química sanguínea de 3 elementos, que prácticamente es normal. Los tiempos de coagulación prácticamente normales. ¿Ok? Entonces tenemos un paciente con un síndrome febril, síndrome doloroso abdominal, síndrome de abdomen agudo, con una leucocitosis con neutrofilia y vandemia. ¿Ok? Y tenemos leucocituria en el examen general de orina. Ok, ahora, ¿qué le vamos a pedir de gabinete tú mismo? una radiografía simple de abdomen o también podría ser una ecografía de rastreo abdominal. Ok, si quieres ya pasa el micrófono al lado, por favor. ¿Qué te llama la atención, doctora, en esa radiografía? ¿Sí se ve bien o que nos apaguen las luces? Pues hay distensión de las asas. Ajá, ¿te acuerdas que el paciente se sentía distendido y tenía timpanismo en los 4 cuadrantes? Es por esto, ¿sí? Tiene distensión de asas de delgado. ¿Cómo sé que es delgado y no colon? Pues porque tiene válvulas coniventes, ¿no? Ajá, ¿qué más te llama la atención? A ver, doctora, búscale bien. Borramiento de... Discreta escoliosis antiálgica. Ajá, ¿qué otra cosa? Pues no se ve... Bueno, ¿hay borramiento del psoas o no? Borramiento del psoas, exacto. Aquí se alcanza a ver poquito el psoas, aquí. Pero es por la gran distensión de asas, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Sí, doctor, dilo. Pásale el micrófono, porfa. A ver, vas, no te preocupes. Aquí todos somos médicos, no te preocupes. Creo que, bueno, en la parte baja, por así decirlo, de mi lado sería, bueno, derecho, de allá, hay como una sombra redonda. ¿Sombra? Bueno, no es una sombra, es una opacidad. Hay una opacidad. opacidad en hueco pélvico. Hueco pélvico. ¿Te refieres a esta, no? Ajá. Esa. ¿Y qué crees que sea eso? ¿Un fecalito? Exacto. Ese es el fecalito. El fecalito es el único signo radiológico patognomónico de apendicitis aguda. ¿Ok? O sea, ¿qué significa patognomónico? Que siempre que veamos un fecalito va a haber apendicitis. ¿Ok? El ultrasonido. ¿Qué vemos en ese ultrasonido? Sí, sí. Veo, bueno, lo que es una inflamación de la pared. Exacto. Esta es la clásica imagen de apendicitis aguda. Es la imagen en diana. ¿Ok? Aquí vemos, esta es la luz apendicular, esta es la pared del apéndice que está engrosada y luego tenemos algo de líquido alrededor del apéndice. Entonces es líquido, o sea que es obviamente por inflamación, edema, ajá, la pared del apéndice propia y la luz del apéndice. ¿Ok? Que esto es una magnificación, igual, líquido, pared del apéndice inflamada y luz. ¿Ok? Imagen en diana. Y si tenemos dudas todavía, podríamos pedir una tomografía abdominal y en la tomografía abdominal pues se ve muy claro cómo aquí hay cierta hiperdensidad en la grasa periapendicular, inclusive es lo que llaman los radiólogos como que se ve la grasa sucia, ajá, y se ve el apéndice engrosado, aumentado de volumen, aumentado de tamaño de sus paredes. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cuál es el diagnóstico?
finalmente. ¿Quién tiene el micrófono? Es apendicitis Exacto. aguda. Apendicitis aguda, no complicada. ¿Ok? ¿Por qué sé que no está complicada? Pues porque en la tomografía no encontré abscesos, no encontré. ¿Ok? Perfecto. ¿Y cuál es el tratamiento? Tú mismo. A ver, dime, ya tienes al paciente con diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Cómo lo vas a tratar? Puede ser primero, bueno, se le puede dar un ciclo de lo que es antibiótico y después ya sea cirugía. Antes que el antibiótico. Estás en el hospital, el paciente ya llegó al hospital. Tú le tienes que poner indicaciones. ¿Las indicaciones con qué empiezan? Líquidos intravenosos. Ayuno. Ayuno. Sí, sí. ¿Ok? Luego de ahí, terapia endovenosa. Luego de ahí, síguele, vas bien. Medicamentos para la analgesia. Antibiótico terapia. ¿Ok? Y cirugía y tratamiento de las complicaciones. Digo, faltó analgésicos, tienes razón, no hay que tener al paciente con dolor. ¿Ok? Este es un apéndice que operé en el Hospital General de México. Un caso muy raro, era una niña de 8 años con un apéndice con doble lumen, miren. El fecalito estaba aquí. Y doble lumen que se comunicaba al ciego. Muy raro. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de la apendicitis aguda? La anorexia es casi universal. El dolor abdominal habitualmente inicia en epigastrio o periumbilical. Más o menos 4 o 6 horas después, migra hacia cuadrante inferior derecho y se intensifica. Empiezan con náuseas, vómito, febrícula. Cuando ya hay fiebre, o sea, con una temperatura corporal arriba de 38 grados centígrados, muy probablemente es porque ya ese apéndice ya se perforó. Hay hiperestesia y hiperalgesia infosílaca derecha, y la leucocitosis habitualmente no rebasa los 18.000. Ya cuando tenemos leucocitosis mayores de 18.000 es que muy probablemente ya se complicó esa apendicitis. Muy importante esta diapositiva. Existe un score, que es el score de Alvarado. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? ¿Lo podríamos pasar, por favor? Ok. ¿Me puedes leer el score de Alvarado, por favor? Dice, variable, dolor en cuadrante inferior derecho, 2 puntos. Ajá. El signo de Bloomberg, 1 punto. Migración del dolor, 1 punto. Náusea y vómito, también 1. Anorexia. Temperatura oral mayor de 37.2 grados centígrados. Leucocitosis, también, ese tiene 2 puntos. Y neutrofila mayor de 75%, 1 punto. Entonces, a ver, vamos a tratar de recordar al paciente del caso clínico. ¿Sí? ¿Dolor en cuadrante inferior derecho? Sí. ¿Bloomberg? Sí. Bien. ¿Tuvo migración del dolor? Sí. ¿Náusea y vómito? Bueno, sí tuvo náusea, pero no tuvo vómito. O sea, acudió al baño y quiso vomitar y no pudo. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Temperatura corporal arriba de 37.2, sí tuvo. Leucocitosis y neutrofilia. Entonces, ¿qué score de Alvarado le darías a este paciente? 9, 10, ¿no? Entonces, diagnóstico, apendicitis. Antiguamente los libros de cirugía catalogaban el apéndice en 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, de las cuales la fase 1 y la fase 2 se consideraban fases no complicadas, fase 3 y fase 4 se consideraban complicadas. Esos son los estadios evolutivos de la enfermedad. La fase 1 es la edematosa o congestiva, luego viene la supurada, la gangrenada y la perforada. Pero les voy a explicar la fisiopatología. Primero se obstruye la luz del apéndice, se puede obstruir con un fecalito, por hiperplasia linfoide, por una semillita de algún alimento, y entonces empieza a acumular, la luz del apéndice casi es virtual, o sea, tiene 0.1 mililitros, es lo que le cabe de volumen, 0.1 mililitros, entonces tapa la luz del apéndice, se empieza a inflamar, empieza a retener líquido en su interior, ese líquido empieza a generar un acúmulo de secreción mucosa y distensión, ¿sí? Empieza a haber un aumento de la presión intraluminal del apéndice, y este aumento de la presión intraabdominal hace que empiecen a ocluirse los vasos linfáticos y los vasos venosos del apéndice. ¿Ok? Al ocluirse los vasos venosos del apéndice, pues ¿qué va a pasar? Le sigue llegando sangre por las arterias, pero ya no regresa sangre por las venas. Entonces el apéndice se empieza a poner edematoso, se empieza a poner congestivo, se empieza a poner hiperémico.
¿ok? De ahí viene la primera fase, o la fase 1, que es la apendicitis aguda congestiva o hiperémica. ¿Por qué? Porque vasos linfáticos ocluidos, vasos venosos ocluidos, pero no los arteriales, ¿ok? Esa es la clásica apendicitis fase 1, que es la apendicitis congestiva, hiperémica o edematosa, ¿ok? El problema no se corrige, entonces sigue con mayor distensión la pared del apéndice, bueno, la luz del apéndice, empieza a haber estasis y diapedesis bacteriana, ya empieza a haber aparición de pus y úlceras en la mucosa, y entonces empieza a haber aparición de pus en la superficie externa del apéndice, y es lo que llamamos como apendicitis aguda supurada o flegmonosa. Esta es una fase 2, y así se ve. Aquí se alcanza a ver como unas natitas de fibrina. Eso es pus, ¿ok? Luego viene la fase 3, que es cuando ya hay interrupción. Aquí ya se interrumpe la circulación arterial, entonces ya empieza a haber necrosis. Empieza a haber proliferación bacteriana, empieza a haber microperforaciones en la pared apendicular con áreas de color púrpura, verde o grisáceo, como se alcanza a ver aquí, ¿sí? Y entonces esta es la que llamamos nosotros la fase 3, gangrenosa o necrótica. Esta pudiera tener inclusive un absceso pequeño, localizado, adyacente o periférico al apéndice, o sea, todavía no tiene peritonitis, ¿ok? Y la fase 4 es cuando de plano pues ya se perfora la pared del apéndice, empieza a haber zonas gangrenosas, líquido peritoneal purulento y fétido, ya el paciente tiene peritonitis complicada o bien un absceso bien localizado, bien formado. Entonces, si les preguntan fase 1, fase 2, bueno, ya saben a qué se refieren, no son fases complicadas, fase 3, fase 4 son etapas complicadas. Esa es la antigua clasificación, hoy en día ya no se clasifica así, hoy en día se clasifica como apendicitis aguda no complicada y complicada, ¿no? Y ya sabemos que la no complicada es fase 1, fase 2 y la complicada es fase 3 y fase 4. Los hallazgos transoperatorios en un paciente con apendicitis, pues obviamente vamos a encontrar desde un apéndice con aumento de volumen en cualquiera de sus etapas, a encontrar ya un plastrón, que es cuando el epiplón y los intestinos circundantes tapan la perforación con exudado fibrinoso, o sea, todo se pega, se hace un plastrón, como tratando de encapsular el problema, ¿sí? Se genera un absceso apendicular o bien una peritonitis generalizada. Esos son los hallazgos que podríamos encontrar en un paciente con apendicitis aguda. Esto es lo que les comentaba sobre la localización del apéndice. Dependiendo de la localización del apéndice es donde el paciente va a tener dolor. Si es retrocecal, que es lo más común, el paciente va a tener un dolor típico en fosa ilíaca derecha. Si es una retrocecal alta, que esto lo vemos a veces en mujeres embarazadas, o sea, empieza a crecer el útero, entonces nos empieza a empujar el ciego hacia arriba y entonces el apéndice migra, vamos a tener un dolor en flanco, hipocondrio derecho o espalda, ¿ok? Inclusive cuando les damos Giordano, o sea, intentamos percutir el riñón, es un dolor exquisito, y es porque el apéndice está atrás del ciego y está arriba, entonces hay que tener cuidado de no pensar que es una infección de vías urinarias, ¿no? Cuando es pélvica, el dolor va a ser típicamente suprapúbico, y aquí con el tracto rectal vamos a generar dolor. Cuando es una retroilial va a haber un dolor testicular. Cuando esté cerca del sigmoides el paciente va a tener diarrea, y cuando esté cerca de la vejiga el paciente puede referir poliaquiuria y o disuria. Una pregunta para el público, ¿quién tiene el micrófono? Ok, te toca. Un paciente con apendicitis aguda ¿tendrá bacteriuria? Vamos a poner una apendicitis aguda fase 3, una que ya es complicada. ¿Tendrá bacteriuria? O sea, bacterias en la orina. ¿Podría ser por translocación? No. Precisamente es la respuesta que yo esperaba recibir. Los pacientes con la apendicitis aguda complicada no van a tener bacteriuria.
Las bacterias no atraviesan paredes de órganos, ¿ok? Puede tener leucocituria o puede tener eritrocituria, ¿ok? Por inflamación. Supongo que todo esto ya lo saben, la verdad es que aquí me voy a ir muy rápido, nada, recordando rápido los signos de apendicitis, el signo de McBurney y el de von Blumberg. El signo de McBurney pues es cuando se traza una línea imaginaria de la cresta ilíaca anterosuperior al ombligo, se divide en tercios, allí se presiona y si hay dolor pues es McBurney positivo. Si en el punto de McBurney se comprime y se descomprime y hay dolor, entonces se considera von Blumberg. El von Blumberg es un signo apendicular que se tiene que explorar en el punto de McBurney. O sea, no existe von Blumberg en hipocondrio derecho, no existe von Blumberg en el hipocondrio izquierdo, o sea, tiene que ser exquisito, o sea, en el punto de McBurney, ¿ok? El signo de psoas, pues es cuando hay dolor, se pone el paciente en decúbito lateral izquierdo y cuando hay dolor en fosa ilíaca derecha, a la extensión del muslo derecho, como lo estamos viendo en este, ¿ok? O puede haber igual dolor en fosa ilíaca derecha cuando el paciente levanta la pierna extendida contra resistencia, o sea, se le pide al paciente, a ver, levanta tu pierna, y nosotros como explorador estamos apretando la pierna del paciente. Ese es el psoas. El obturador es cuando hay dolor a la rotación interna pasiva del muslo derecho, o sea, nosotros agarramos la pierna, doblamos la pierna y hacemos una rotación interna. No le pedimos al paciente que lo haga, nosotros lo hacemos, por eso es una rotación pasiva. Si el paciente lo hiciera sería una rotación activa y entonces aquí hay dolor, ese es el punto de McBurney. El Robsing es cuando hay un dolor en la fosa ilíaca derecha cuando apretamos la fosa ilíaca izquierda. ¿Puedes pasar el micrófono a tu compañera, por favor? ¿Por qué es el signo de Robsing? ¿Por qué crees? Es algo muy física básica, no le eches tanta ciencia. ¿Por la irritación peritoneal? No, por eso te dije física básica. El colon tiene aire, entonces cuando tú aprietas el sigmoides o el colon descendente, entonces vas a desplazar la columna de aire de manera retrógrada y va a llegar al apéndice, va a llegar al ciego, que es donde el apéndice está inflamado, y entonces va a generar dolor, ¿ok? Entonces, este es un signo también casi patognomónico de apendicitis. O sea, siempre que vean un paciente con Robskin positivo, casi siempre va a tener apendicitis. El signo de talón, bueno, pues se le percute en el talón al paciente, obviamente tiene que ser talón derecho, ¿no? Y hay dolor. El signo de Dunphy se le pide al paciente que tosa y al toser va a haber dolor. El signo de Capurro, se traza una línea imaginaria por arriba de las crestas, por arriba de las crestas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? Salud. Y luego se traza otra línea media clavicular hacia abajo, y donde se cruzan, ahí es el signo de Capurro, ¿ok? Y ahí nos habla de irritación peritoneal. El signo de Aarón es cuando hay un dolor epigástrico o precordial al presionar el punto de McBurney. El signo de Lanz es un dolor localizado en la unión del tercio derecho con los dos izquierdos de una línea trazada entre ambas espinas ilíacas. Es muy parecido al de Capurro, ¿sí? Y principalmente lo utilizamos cuando exploramos a pacientes embarazadas. En cuanto a la clínica, pues el paciente va a tener hiperestesia, hiperbaralgesia, va a tener rebote positivo y va a tener silencio abdominal, ¿ok? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de apendicitis? Pues todo lo que pase en el cuadrante inferior derecho, ¿ok? Puede ser desde polo inferior del riñón derecho, puede ser íleon terminal, puede ser ciego, puede ser colon, en las mujeres puede ser obviamente embarazo ectópico, puede ser salpinge, puede ser ovario, infección de vías urinarias. Principalmente dentro del rubro gastrointestinal, pues vamos a tener la linfadenitis mesentérica, que esto es muy común en niños. Tiene el antecedente de que tuvo un cuadro de vías respiratorias superiores unos 2 a 3 semanas previas. La ileitis terminal, que también es muy frecuente principalmente por salmonela. Pacientes con diverticulitis, cuando el sigmoides, por su localización, a veces el sigmoides se recarga
hacia el lado derecho del abdomen, y si hay un divertículo en ese territorio, pues nos va a generar dolor. ¿Ok? Colecistitis a veces, divertículo de Meckel, enfermedad inflamatoria intestinal. Urológico, bueno, pues, litiasis, pielonefritis, prostatitis, etc. Ginecológico, enfermedad pélvica inflamatoria, infecciones del tracto femenino, embarazo ectópico, quiste de ovario torcido, salpingitis. ¿Quién tiene el micrófono? Yo. ¿Qué es esto del Mittelschmerz? No sé. Bueno, eso es lo que consideramos nosotros como el dolor de la mitad de ciclo. ¿Ok? Mittelschmerz. Dolor de la mitad del ciclo. O sea, cuando la paciente ovula, ¿ok? Se rompe el folículo, ya hay dolor. Endometriosis y otras raras, pues la neumonía basal derecha. ¿Ok? ¿Qué es lo común? Lo más común es que el paciente con apendicitis pues tenga leucocitosis, ya lo vimos con neutrofilia, pero el 10% de pacientes va a tener una biometría hemática normal. 1 de cada 10 pacientes, o sea, no es tampoco tan despreciable. Entonces, no esperen ver apendicitis con un cuadro florido con leucocitosis de 18 o 20 mil. O sea, hay pacientes que nunca elevan leucos y sin embargo sí tienen apendicitis. El diagnóstico de apendicitis es clínico, ¿ok? Bueno, el examen general de orina, aquí está lo que habíamos platicado, la pregunta que hice hace ratito. Va a haber leucocituria y eritrocituria, ¿sí? Cuando principalmente el apéndice es pélvica o retrocecal, nunca debe de haber bacteriuria. Si hay bacteriuria, pues es que el paciente tiene una infección de vías urinarias concomitante, ¿no? Proteína C reactiva, la verdad es que eso no lo hacemos de rutina, y menos en el Hospital General de México, ¿no? Esto pues a lo mejor en algún hospital privado, pero sí tiene una buena sensibilidad, principalmente cuando es después de 24 horas, lo que sí es que tiene una poca especificidad. Toda paciente mujer con dolor en cuadrante inferior derecho en edad fértil, estamos obligados a hacer prueba de embarazo, ¿ok? Eso de ley. Rapidísimo, la placa simple de abdomen pues tiene una poca sensibilidad y especificidad. Vamos a ver lo que ya habíamos platicado hace ratito. Borramiento del psoas, escolosis antiálgica, puede haber una SAFIG en cuadrante inferior derecho, el fecalito, que es únicamente lo vamos a ver en el 10% de los casos, puede haber hilio o niveles hidroaéreos, aumento de la densidad en cuadrante inferior derecho, y cuando se perfora el apéndice pues vamos a tener fuga de aire y vamos a tener aire libre subdiafragmático. Okay, la misma placa que vimos que nuestro paciente, ¿no? Tiene tiene hilio, tiene escolosis antiálgica, tiene fecalito, tiene un poquito de edema interasa. El ultrasonido pues tiene una mejor sensibilidad y una mejor especificidad, hasta el 90-98% respectivamente. El inconveniente es que es operador dependiente. Y bueno, para considerar a un paciente con apendicitis, pues el diámetro anteroposterior debe ser mayor a 5 milímetros. La sensibilidad y la especificidad de la tomografía pues son muy altas, 90-95%, y vamos a encontrar cambios apendiculares y periapendiculares. No esperen a tener tomografía para hacer un diagnóstico de apendicitis. O sea, el diagnóstico es clínico. Es muy importante, no en todos los lados tenemos tomografía. Si tenemos una alta sospecha de que el paciente tiene apendicitis, es mejor llevarlo al quirófano, ¿ok? No es aconsejable esperar. Digo, si estamos en un tiempo prudente, o si estamos hablando de si el paciente tiene menos de 24 horas, menos de 36 horas de inicio del cuadro, bueno, podríamos esperar, pero no si ya está en 48, 72 horas, obviamente no nos vamos a esperar. ¿Por qué? Porque existe mucho riesgo de que el paciente pueda ya estar perforado, ¿ok? Se recomienda la laparoscopía diagnóstico oportuna, ¿ok? La verdad es que hoy en día ya no hacemos, antes eran grandes cirujanos, grandes incisiones, ahorita ya gracias a Dios ya no es así, ahorita ya tenemos la cirugía de invasión mínima, entonces metemos un lente, metemos una cámara y nos damos cuenta perfectamente qué es lo que está sucediendo, y es muy importante hacer esto antes de las 48 horas, porque después de las 48 horas hay un 80% de riesgo de perforación.
La laparoscopía diagnóstica pues es diagnóstica y terapéutica. Vamos a tener un diagnóstico falso hasta el 16%, que ya lo hemos platicado, principalmente en mujeres. Y definitivamente hay una menor morbimortalidad de la laparoscopía diagnóstica comparado con la perforación apendicular. ¿Ok? El tratamiento va a ser ayuno, terapia endovenosa, antibiótico terapia, eso ya lo vimos, principalmente cefalosporinas de segunda o tercera generación, penicilinas de amplio espectro, fluoroquinolonas con metronidazol, aminoglucósidos con metronidazol, carbapenémicos. En apendicitis no complicada vamos a suspender el tratamiento antibiótico después de las 24 horas posquirúrgicas, y en apendicitis complicada vamos a suspender el antibiótico al ceder la fiebre y o la leucocitosis. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Pues puede ser apendicitis abierta y apendicitis laparoscópica. Espero corran los videos, si no ahorita me salgo de aquí y se los paso. No están corriendo los videos, pero ahorita se los paso al final. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues la más temida pues es que se perfore y nos hagan peritonitis. Esto ocurre más o menos el 20% de los casos. Va a ser un dolor típicamente mayor de 24 horas. Va a haber leucocitosis arriba de 20.000, fiebre arriba de 38-39 grados centígrados. Ya va a haber signos peritoneales. Podemos palpar una masa abdominal, un plastrón, un absceso. ¿Ok? Y esto nos va a llevar a una peritonitis, ya sea local o generalizada, una bacteriemia que nos conduzca a un choque séptico. Ahí es donde les comento que puede el paciente hacer pileflebitis, el paciente puede empezar a estar ictérico porque empieza a hacer migración de émbolos sépticos a través del sistema venoso portal. Aquí está, pileflebitis, tromboflebitis portal. Y posterior a la cirugía, pues obviamente infección de sitio quirúrgico y abscesos residuales. Todos estos son videos que por algún motivo no están corriendo, pero ahorita se los paso. Casi última diapositiva. Situaciones especiales, importante en niños. En niños pues obviamente va a tener incapacidad para proporcionar datos precisos. Los niños, uno de los signos, bueno, más bien síntomas casi universales es la anorexia. Los niños pueden permanecer con hambre, ¿ok? Los adultos casi siempre van a estar con anorexia, los niños no. Va a haber un retraso diagnóstico en los niños. El epiplón mayor, que es el que siempre viaja y trata de encapsular y emplastonar el problema, pues en los niños está subdesarrollado, entonces un niño fácilmente se le va a perforar el apéndice, va a hacer peritonitis. Hay que tener una alta sospecha diagnóstica y el tratamiento quirúrgico pues obviamente debe ser precoz. En apendicitis en el anciano, pues obviamente, ¿por qué? Porque son pacientes ya muy debilitados, a veces tienen cierta anergia, no van a elevar leucocitosis como lo hace un paciente joven, va a tener mayor morbimortalidad. Los pacientes ancianos pues obviamente tienen comorbilidades, muchos de ellos son diabéticos, son hipertensos, etcétera, cardiópatas. Mayores de 70 años va a tener una mortalidad de 20% y mayores de 80 años con índice de perforación hasta el 49%. Durante el embarazo, recuerden que no vamos a encontrar el apéndice en la localización habitual. Durante el embarazo el apéndice migra y sube hacia el cuadrante superior derecho. ¿Ok? El apéndice se desplaza lateral y superior. El embarazo por sí solo puede tener leucocitosis y eso es una respuesta normal del embarazo. Entonces tampoco confiarnos en una leucocitosis del embarazo, ¿no? Entonces esto es importante. En esos pacientes, porque se recomienda, pues tenemos dudas. Aparte no podemos llevar una paciente embarazada a tomografía, ¿no? Por la radiación. Entonces se recomienda hacer una laparoscopía diagnóstica oportuna. Y el paciente con VIH o pacientes inmunocomprometidos pues no van a tener tampoco leucocitosis
Y aquí pues hay que buscar otras causas también, como causa del dolor, puede ser una enteritis por citomegalovirus, puede ser tuberculosis o linfoma del ilion terminal. La mortalidad global va de 0.2 a 0.8, si no está complicada. Si está complicada, la mortalidad puede ser hasta del 5%, principalmente por complicaciones. Y bueno, ¿en qué pacientes va a haber mayor mortalidad? Pues en los ancianos, en los pediátricos muy pequeños, en los que están inmunocomprometidos, pacientes que tengan comorbilidades, que en general son los grupos de alto riesgo. ¿Alguna duda, pregunta? Les voy a correr los videos que por alguna extraña razón no corrieron.